Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy, a una nueva semana política, conversaremos con Gilberto Aranda, que es experto internacional, analista internacional, junto a nuestro editor general Héctor Cosio. Hola Gilberto, hola Héctor. Hola, saludos por cierto a la audiencia, a los televidentes del Mostrador TV. Saludos Héctor y Federico. Igualmente, saludos Gilberto, saludos Federico. Gracias. Gilberto, te paso la palabra para que nos hagas una pequeña introducción para entrar en calor sobre lo que está pasando en el barrio. Es decir, saquemos un poco los focos de Chile, el proceso constituyente, los gobernadores que vienen este fin de semana. Sí están pasando muchas cosas en Chile, dan ganas de seguir centrados acá, pero levantemos la mirada, miremos el barrio, qué está pasando en Perú con este triunfo de Castillo, estrechísimo, pero triunfo, pareciera ya irremontable. En Colombia, México, que es un gran actor de Latinoamérica, Gilberto. Sí, bueno, desde luego, pensando en lo general y partiendo por aquello, diría que estamos en un momento bien particular, donde toda esta etapa 2019-2020, que yo diría que más bien queda en suspenso, en stand-by durante la pandemia, esa etapa de movimentismo social, de protesta callejera y de estallido en varios países de la región, ha dado paso a un ciclo electoral que vamos a mantener entre 2021 y 2022, donde vamos a poder apreciar si es que este malestar, este hartazgo por parte de un sector muy amplio de la ciudadanía empieza a encontrar algunos canales institucionales o a través del rito electoral una forma de canalización, escapando tal vez del caso de Colombia, que todavía se mantiene en un alto movimentismo y efervescencia, y que recién tienen en un año más las elecciones. La verdad es que Perú, recientemente Ecuador, antes Chile mismo, y México, que acaba de tener su rito electoral, y que podríamos decir el hartazgo fue más bien antes, en un periodo un poco anterior, han tenido una serie de citas donde tenemos algunas sorpresas importantes, como lo que ocurrió en Perú, como lo que también ocurrió en Ecuador, y vamos a ver cómo se proyecta hacia Chile y hacia otros países. Así que estoy sumamente atento a lo que me puedan preguntar de cada uno de estos casos. Sobre eso, sí, me gustaría partir con Perú. Una de las cosas que se ha escuchado últimamente a manera de reflexión respecto de esta polarización tan vehemente que uno logra observar entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y se ha hablado que un poco la situación que ha llegado a Perú ha sido también por el debilitamiento del sistema de partidos. Es uno digamos, de las respuestas que se da ante la situación que se vive en Perú. Pero me da la impresión de cuando hablamos de debilitación del sistema de partidos, es como si fuese algo reciente, ¿no? Pero tengo la impresión de que en Perú esta situación de la debilitación del sistema de partidos viene de mucho antes. Esto viene de lo que tú llamabas el Fujimorato, ¿no? Desde el momento del autogolpe de Fujimori, el año 92. Cuéntanos un poco, ¿cómo se llega digamos, a observar lo que está pasando hoy día en Perú? Bueno, el Perú es un país con desigualdades estructurales gigantescas, como varios otros, incluyendo Chile, en la región, pero con un predominio oligárquico casi incontestado hasta mediados del siglo XX. Yo te diría que recién se le quiebra el espinazo a la oligarquía peruana en el año 68, con la llegada de el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas Peruanas, de Velasco Alvarado. Recién ahí podemos decir que hay una opción de modernizar el Perú, pero desde arriba, ¿no? La vía Juncker, diríamos en Alemania, de arriba hacia abajo. Ese proyecto queda inconcluso. Hay otro movimiento de sables en el año 75, y llega al poder Morales Bermúdez, que va a hacer entrar a Perú en otra dinámica, permitiendo de alguna manera, dando espacio a los partidos políticos, una nueva constitución en el año 79, y la época dorada de los partidos políticos, en mi opinión, en Perú, es la década básicamente la de los 80. No es que no existieran antes, el amprismo del año 29, 24, 29. Acción Popular también es muy, muy anterior, pero diría yo, donde encontramos esa típica contienda izquierda, derecha, centro, es en los años 80, donde gobierna Alan García y Belaúnde Terry primero del 80,
al 85 y Alan García del 85 al 90. Es la misma época donde encontramos que hay altos índices de inflación, una inflación galopante en Perú, y al mismo tiempo que ocurre eso, vemos aparecer grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Rebelde Tupac Amaru, en los 80, entre el 83 y el 85. Lo que ambas situaciones, al no ser de alguna manera respondidas eficientemente por los partidos, y si a eso le agregamos la corrupción, la verdad es que producen un descrédito muy amplio que se grafica en estos años 90, donde todos esperaban que fuera Mario Vargas Llosa el que iba a capitalizar ese descontento, pero aparece, eso sí fue sorpresivo, aparece Alberto Fujimori, Pando, y después de pensar que es un momento distinto y que va a ser un paréntesis, la verdad es que a su vez quiebra al sistema de partidos del año 92, da un autogolpe, y cuando se va por ahí por el año 2001 ya todo ha cambiado, y la política fujimorista de la videopolítica, de la focalización del gasto social en los sectores más pauperizados y lo demás que se rasquen como puedan, lo estoy diciendo muy chileno, deja sumido al sistema político peruano en la bancarrota. Yo diría que la farandulización, lo que se llama farandulización, no me gusta para nada esa frase de peruanización, ¿eh? Porque esto se da en otros lugares, se da en Italia, se da en Europa. La farandulización de la política es de los años 80, de los 90, perdón, y claramente vamos a tener a partir de 2001 en adelante 20 años de gobiernos que se han apoyado en un liderazgo del momento, que al final no cambia mucho las cosas, pero si esta misma situación de hoy la vimos hace 10 años atrás con Ollantumala, que pensamos que iba a cambiar todo, y al final la verdad es que fue un régimen bastante conservador, un gobierno bastante conservador, donde lo único que sigue igual, o de las cosas que además siguen igual, es definitivamente la corrupción con mayores índices, y bueno, la noticia diferente es que tiene un sistema judicial eficiente, un ministerio público que hace la pega, que caiga quien caiga, sea alto político, o sea un expresidente, es juzgado, pero desde luego eso no le hace bien a la credibilidad del sistema político, pero yo diría que encaran el bicentenario con claro oscuro, y el problema fue la pandemia, que lo desordena todo, lo sume todo en el caos, y las pocas derivadas que parecían con certeza se terminan desdibujando, y ocurre que estos dos candidatos que nadie pensaba que iban a llegar al final, que no representan al 70% de la población que no votó por ellos en primera vuelta, 68 realmente, terminan siendo las dos opciones. Fíjense como un cuadro de fragmentación de primera vuelta da paso a un escenario de polarización de segunda vuelta, donde se juega el todo o nada, y en realidad todos terminan y todas votando por aquel que les produce menos miedo, menos incertidumbre. Pero ahí está. ¿Qué otro elemento, aparte del debilitamiento y desestructuración del sistema de partidos, pudiera ser explicativo de lo que está pasando en Perú y la fragmentación extrema de lo que está pasando en Perú? ¿Qué otro elemento explicativo existe para ello? ¿Y qué se puede esperar, en pocas palabras, qué se puede esperar de este gobierno del presidente electo Castillo? Porque no tiene cómo gobernar en la práctica, no tiene mayoría en el Congreso, tiene a la mitad del país en contra, en la primera vuelta sacó una mediocre votación, lo que significa que tiene poco apoyo. ¿Qué se puede esperar, Gilberto? Bueno, desde luego lo nuevo es lo último que mencionaba, que es la pandemia que entra con particular fuerza. Les quiero recordar que hay 180.000 muertos, que además hay un decrecimiento. Oye, entiendo que Perú es el que tiene más en el mundo, más muertos per cápita en proporción a su población. Entiendo. Así es. Héctor Así es. Cosio, si no es el primero hoy día, es correcto. Si no es el primero, será el segundo. Con esto hay que estar muy claro. Es uno de los que tiene tasa de mortalidad derivado del coronavirus más alta, y la cuestión que nos sorprende es que votó el 77% del padrón. ¿Ah? Miren eso. Sí, una alta participación. Sí. Claro, entonces uno diría, está bien, pero esa participación devela de que la gente quiere expresarse en el rito electoral. No es la única forma, pero en el rito electoral, que es tan importante. Y yo diría que esta pandemia es lo novedoso del último año, lo que cambia las coordenadas, con un Perú que además decrece, ¿verdad? Decrece en un 11% durante 2020, con una clase media que se empieza a empobrecer, se empieza a precarizar, y
y enseguida empieza a engrosar las filas de lo que son los sectores más pauperizados, y eso hace que los electores, algunos estén preocupados del tema del empleo, del crecimiento económico, para tener empleo, algunos de la cuestión sanitaria, pero al final tenemos que casi igual, con una diferencia que lo haría el presidente electo, lo hace el presidente electo Castillo, en dos partes casi iguales, aquellos de los que están preocupados en lo coyuntural, de los otros que quieren un cambio más de fondo, diría más radical, en el sentido de raíz, de cambiar las coordenadas políticas. Pero, ¿sabes, Federico? Yo tengo muchas dudas porque el movimentismo, que ha sido una constante también en Perú desde la Marcha de los Cuatro Suyos de Alejandro Toledo y Perú Posible, hace ya más de 20 años, el movimentismo que ha sido muy importante, puede producir algunas irrupciones específicas y episódicas, pero de alguna manera no siempre se reflejan o se traducen en la articulación de una organización partidista que es capaz de brindar un proyecto político de mediano y largo plazo. Eso podría cambiar, podría ser distinto, pero es lo que tenemos en este momento, y claramente el punto débil de Castillo es que es parte de una bancada de 37 diputados, o tiene una bancada nominalmente de 37 diputados en un unicameral de 130, pero es que además él ha sido invitado a esa plantilla. Él era parte de Perú Posible hace algunos años, y la verdad ese es el partido de Vladimir Cerrón, es decir, ni siquiera podríamos decir le son leales a él en principio, eso puede cambiar, pero con 37 puede haber cualquier otra articulación de los otros sectores en contra y lo pueden obstruir, y si no lo obstruyen, incluso lo pueden forzar a una serie de elementos. Entonces está en mucha debilidad Castillo, además que no sabemos muchos elementos de su en el ámbito económico, de su proyecto económico, sabemos a grandes rasgos lo que dice el programa y lo que ha dicho él, pero hay muchas dudas. Entonces, equipos recién conociéndose, Verónica Mendoza, que era la candidata a la izquierda moderna, podríamos decir, que se ha incorporado hace un mes, ¿cómo van a participar? Algunos piensan que va a tener un puesto, otros no. Hay muchas dudas. Y aún así, todo nos hace indicar que él es el presidente electo. Entonces, él es en este momento la persona que tiene que tomar la iniciativa también de abrir puentes para evitar despeñaderos y dialogar, si esto es crucial. Y en eso quiero tener una luz de confianza, que esto es muy importante. Él es de la tradición sindicalista y se supone que los sindicalistas negocian y lo saben hacer. Sobre eso, Federico, se viene una reflexión y también quería profundizarlo un poco con Gilberto antes de pasar, digamos, más al norte. Tú hablabas de los miedos, ¿no? Igual no deja de llamarnos profundamente la atención que en el caso, por ejemplo, de aquellos que votaron por Keiko Fujimori, casi el 50% de la población, es tanto el miedo que les produce de alguna manera que llegue el comunismo y que se tome el país, que son capaces, digamos, de darle su voto a quien hoy día, digamos, está acusada de delitos graves de corrupción, que podría enfrentar una pena hasta de 30 años de cárcel, y aún así sabiendo con estos elementos sobre la mesa, prefieren esa opción ante la opción, digamos, de que significa un comunismo sindicalista, no sé, algo había que buscarlo, no sabíamos muy bien todavía cuál va a ser el destino que se va a dar al gobierno de Pedro Castillo. Eso primero, respecto de los miedos, ¿por qué se da esa situación, digamos, de permisibilidad frente, digamos, a la corrupción y de un miedo tremendo, digamos, a aquellos sectores que están pidiendo más espacio? Eso primero. Y lo segundo tiene que ver también con la gobernabilidad. Perú, ya sabemos que en los últimos tiempos, digamos, ha declarado la vacancia de los presidentes de la República precisamente por incapacidad moral. Si tenemos un país, digamos, en donde hay dos candidatos que tienen casi la misma cantidad de votos y tienen posiciones políticas irreconciliables, al menos en la apariencia, lo que hace muy difícil la negociación, ¿cuál es la posibilidad de que efectivamente de que no vuelva a producirse la vacancia? Sí, bueno, ese escenario era no seguro, pero altamente mucho más probable en caso de que hubiese sido la vencedora Keiko Fujimori. Yo eso ya lo daba como no por hecho, pero muy probable. Y si bien creo que hay menos probabilidades para el caso de Pedro Castillo,
digo que tampoco puedo descartarlo. Entonces eso es lo primero que quiero establecer. Un candidato del cual no sabemos muchas cosas. Yo diría que no es comunista, diría que es parte de una izquierda milenarista, cuyo principal alegato o demanda es la situación de postergación, olvido y desesperanza en que se encuentra sumido el interior del país, el Perú profundo, la sierra, la selva. Ese es el grito, lo representado, yo te diría, desde Tupac Amaru en 1781, hasta ahora es de un ciclo de muy larga duración, y hoy día yo creo que lo encarna de una manera bien clara, en contra de Lima, en contra de las grandes ciudades de la costa, donde también está la izquierda moderna, que tiene una serie de temas, como son el tema de igualdad de género y otros, que este candidato en ese sentido bastante más tradicionalista. Pero al final el tema del fantasma, de los miedos, son los cruciales. Yo lo que entiendo es que hay mucha gente, y así además he podido constatar, que no es que le guste mucho la figura de Keiko Fujimori, ¿eh? No es que le parezca maravillosa, sino que básicamente muchos reconociendo que probidad no es precisamente su virtud, les daba más certeza respecto a lo que era mantención o recuperación del empleo, y al mismo tiempo les daba mayores certezas respecto a la crisis sanitaria, respecto a la gestión de la crisis sanitaria. Es una cuestión tan sencilla que aquí a veces perdemos, ahí no, como que nos descentramos respecto tal vez a uno de las cuestiones que nos diferencia la región. Aquí hay vacunas. Acá el problema que tenemos es que hay gente que no se va a vacunar, que cree en las teorías conspiracionistas y otras cuestiones. El problema en la región y de Perú es que no hay vacuna. Y eso, para una parte de la población, le hizo sentido Keiko. Y, por supuesto, el fantasma, la emoción del candidato comunista, que a mí me parece más de izquierda milenarista, con algunos elementos también marxistas, pero me parece que él tiene varios lugares de donde abrevar, varias fuentes. Así que ciertamente esto de las políticas de emociones va a llegar, yo creo que también está en parte en Chile, digámoslo. Lo que pasa es que uno esperaría que una política fuera sentipensante, los voy a decir como me han dicho también algunas amigas y amigos, ¿no? Lo sentipensante que dice cómo nos ponemos el corazón, básicamente, cómo nos ponemos en el lugar de los otros y las otras que a lo mejor no están en una situación boyante, que han sido postergados, pero al mismo tiempo pensándolo de manera bien racional. Y eso, en realidad, yo diría que estamos en un predominio en varios países de la emoción, donde el miedo hace más sentido que la confianza, ¿sí? Al fondo, es la esperanza y la confianza lo que nos debería convocar en política, lo propositivo, pero a veces el miedo hace un papel muy importante. Y lo último que quiero decir, sí que he hablado mucho, decirte simplemente que aquí lo que me interesa es que hay un eje, ¿verdad?, que es de 1791 en Francia, ¿no? La Revolución Francesa tan fundacional, un eje que es el eje derecha-izquierda, que nos sirve, nos orienta, pero hay muchos otros que se interponen o que se instalan. En Perú, fujimorismo, antifujimorismo. En Chile, dictadura y partidarios de un régimen democrático en algún momento. Esos ejes se van desdibujando y dan paso a otro. Liberalismo, neoliberalismo, partidismo, antipartido. Y en el caso de Perú, ciertamente hay un descrédito profundo hacia los partidos, y también hay una población que tiene miedo de hacer un giro muy grande, porque piensa que los últimos años han tenido corrupción y además políticos y diferentes casos cleptocráticos, pero han tenido ciertas certezas económicas. Hay gente que tiene miedo a perder aquello. Hoy día lo que se sabe es que la última intervención del candidato del presidente electo del Perú, que tendió puente, fue fue un discurso, una intervención más bien acogedora, por decirlo de una forma, no extremando diferencias, sino que tratando de poner puentes, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Si es un tema muy coyuntural, o si realmente va a ser así durante su mandato, intentando generar mayorías, porque si no logra generar mayorías no va a ser gobernable. Y no es fácil con ese nivel de fragmentación generar mayoría. Está complicado. Bueno, vamos a seguir el Perú por un buen tiempo, a ver qué va pasando. Pero ¿qué les parece que el tiempo que nos queda se lo dediquemos a otros países del barrio de nuestra querida Latinoamérica?
Colombia y México. Héctor Cosio, ¿cuál te tinca partir? ¿Por Partamos, Colombia o por México? yo creo que partamos con México y podemos finalizar con Colombia. En México lo que vimos hace poco en las elecciones del domingo fue un respaldo, digamos, al presidente Manuel López Obrador, pero fue como un respaldo como entre comillas, ¿no? Parece que en el fondo te respaldamos, pero tampoco te damos todas las herramientas para que puedas jugar con libertad en reformas constitucionales. Eso también es una muestra, digamos, de que hay un movimiento gravitacional importante en México, ¿no, Gilberto? Sí, claro, lo que hay en México también es un nivel de polarización bien importante, y en eso es un poco la seña de toda la región. En Chile, perdone, no puedo evitar decir esto, voy a ser súper breve, además en las preguntas que vienen. En Chile se ha descartado la tesis de la polarización. Yo diría, cuidado, lo que sabemos es que la mayor parte de la población, yo también, cree que es importante hacer una serie de cambios y no cosméticos, cambios más o menos profundos, ¿no? Pero independiente de que el 80% quizás más de este país está de acuerdo en aquello, tenemos diferencias respecto al tipo de cambio, a lo que vamos a cambiar, etc. Entonces, también un escenario de una futura polarización no se puede descartar. México es un caso que hace 7 años atrás vio aparecer este partido Morena, que conmocionó a la política peruana y que recogió parte también de lo que venimos hablando, las esperanzas y los miedos, esperanzas y miedos, confianza, esperanza en un cambio real, que mucha gente se encantó precisamente con esta figura que tiene ya varios años en política, que ha sido PRI, que ha sido PRD, es decir, que ha sido parte del sistema, ¿ah? También hay que decirlo, que ha sido parte del sistema, que es Andrés Manuel López Obrador, pero que con un discurso que está dirigido precisamente a atacar la desigualdad y a prometer la esperanza de una sociedad más justa, logró conquistar, yo diría, la esperanza y la confianza de muchos mexicanos y mexicanas. Surge una coyuntura cuando los partidos se están colocando de acuerdo, los partidos tradicionales, en cambiar la política energética, que es bien importante en México, ¿eh? Eso es que no hay que perderlo en vista. Así empieza a aparecer Morena, y definitivamente tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que llega de una manera, con una cantidad de votos espectacular, pero que además tiene unos niveles que es capaz de trasladar su popularidad a sus partidarios en lo que es el Congreso de los Estados Unidos de México, en lo que es también las alcaldías, etc. Y por tanto, hace 3 años lo que logró fue no solamente un lugar para él, sino que a partir de su partido Morena y los asociados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, construir algo muy cerca de una supermayoría de casi alrededor de 2/3. Eso es lo que se ha perdido hoy día, o que se perdió el fin de semana. Diríamos, confirma la mayoría simple, pero ya está algo más lejos de los 2/3 en el Congreso. Y por lo tanto, yo diría que esto es muy importante. La cuarta transformación, que es su signo de cambio, la cuarta transformación, la verdad es que ahora va a tener que negociarla mucho y va a tener que dialogar mucho. En cambio, sí entiendo que el electorado quiere que él tenga la posibilidad de aprobar sus presupuestos, que es algo bien importante, ustedes saben, y que pueda sacar adelante sus políticas sectoriales y sus políticas específicas, más no las reformas constitucionales. Ahí tiene que entrar a consensuar. Me parece mucha sabiduría en ese sentido también el electorado mexicano. Y desde luego tenemos que... ¿Sí? Perdón, termina con la idea que te iba a preguntar algo. Muy breve decirte, en el mapa extendido de México, en cambio, tiene 11 de 15 gobernaciones en disputa, es decir, ahí le extendió realmente un espaldarazo a Morena el electorado mexicano, y Ciudad de México, que disputó las alcaldías, eso es lo más sorpresivo, porque ha quedado dividido entre partidarios que son mayoría de la oposición y partidarios de Morena. De todas maneras, yo digo, va a haber en 3 años más una elección. Ya me parece que la reelección queda absolutamente fuera de espacio. Están ahí, ahora viene la interna de Morena, donde hay 2 candidatos que se aspectan, y la oposición que siga caminando junta no está nada fácil, porque lo único que tienen en común, y esa es su debilidad,
es ser anti Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El desencontrar, más que desencontrarse, el estar en contra de lo que ha hecho y significa Andrés Manuel López Obrador. Pero no es fácil que se coloquen ahora de acuerdo en una cuestión programática, de programa y de principio. Ahí está el PAN, ahí está el PRI, está el PRD. Entonces, créanme que van a ser años bien interesantes también para México. Pero te quería hacer una pregunta para que la audiencia sepa. En los años que lleva López Obrador, donde tuvo una supramayoría importante, ¿no? Le faltaron unos pocos votos para tener los quórum calificados más altos, pero tenía una importantísima mayoría. ¿Hizo algo de lo que había prometido en la campaña electoral? ¿Alcanzó a hacer reformas importantes al sistema político o no alcanzó, y ahora que no tiene una gran mayoría, tiene mayoría, pero muy estrecha, se le ve, como tú dices, muy difícil que pueda hacer a menos que llegue a acuerdos, ¿no? ¿Alcanzó a hacer algo o le quedó todo pendiente? Pues yo creo que sí hizo algunos cambios, algunas reformas que hacen sentido en algunos casos y a otra parte de la población no. La verdad es que lo que sabemos es que hoy día son el partido más votado y el bloque con mayoría simple. Por lo tanto, hay una parte muy importante de la población que le extiende la confianza, pero no le da un cheque en blanco. Y por lo tanto, algunas de las reformas, como por ejemplo la idea de hacer reelecciones permanentes, esto era crucial. En algún momento que contraviene un lema casi de la época de la Revolución, de la Revolución Mexicana, que es sufragio efectivo, no reelección. Pero estaba planteado, y eso ya no va a ser. Eso es lo importante decir. Por lo tanto, diría que el programa de la Cuarta Transformación solamente vio luz en algunos aspectos muy acotados, pero lo que se pretendía era culminarlo en estos 3 años, y eso yo creo que no va a ser. Más bien, lo que hoy día parece muy claro es que va a tener que pensar en un proyecto donde la apuesta lo tome otra candidata u otro candidato, o Claudia Sheinbaum, que es, digamos, la gobernadora del Distrito Federal, del ex Distrito Federal, y también Marcelo Ebrard, que es el canciller. Y eso significa que una transformación más profunda va a tomar un tiempo, ¿no? Va a tomar un tiempo. Es decir, aquí no llegamos al final del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, necesitará continuidad si es que se confirma en la urnas. Pero de cualquier forma yo diría que a mí lo que me impresiona son estos niveles de confianza, Federico y Héctor. ¿Qué confianza puede, o sea, después de lo que ha pasado en la gestión pandémica? Hay cerca de 500.000 muertos. Después de la gestión pandémica, la criminalidad que sigue hacia arriba. Ustedes, me imagino, han hablado del tema de las personas que fueron asesinados, candidatos a cargos públicos que fueron asesinados en esta época. Y el narcotráfico también había una gestión bastante, yo diría, por decirlo de alguna manera, que no ha logrado todos los objetivos que se había propuesto. Y aún así hay una parte de la población mayoritaria, digamos las cosas como son, que le ha extendido su aprobación. Lo que pasa es que no está el cheque en blanco y va a tener que negociar. Y a mí me parece que cuando un país está dividido de esa manera, es buena idea. O sea, mira, pucha, voy a estar fuera de tono. La democracia consociativa, que es los acuerdos de las élites, que nos decía Aaron Lichbar, cuando las élites se enquistan y quedan permanentemente y no hay renovación, es negativo. Pero cuando hay clivajes, fracturas tan profundas, es bueno que los líderes y las lideresas se pongan de acuerdo en algunas cuestiones. Y esa es la función también de poder ir interpretando corrientes de opinión. Héctor. Sí, como para ir cerrando también, Gilberto, bueno, mucho se ha hablado y se ha hecho, digamos, analogías entre el estallido social chileno y el estallido social en Colombia. Aquí en Chile el estallido social partió por los estudiantes secundarios que se tomaron el metro, y en Colombia el movimiento sustentado precisamente por los jóvenes en Colombia, pero aquí en Chile se buscó una salida institucional a través de una nueva constitución. ¿Cuáles son los caminos que ves tú de esta salida en Colombia, ya que el movimiento continúa y el horizonte del rito electoral todavía está en el futuro no muy cerca? Yo quiero constatar que lo que se está cayendo en Colombia además es el uribismo. Eso es también algo que hay que constatar junto con el estallido, todo el andamiaje que había constituido el uribismo a partir de muchos años atrás. Yo creo que está quedando
bastante al desnudo sus debilidades, y la población que en algún momento le extendió la confianza por la seguridad que entrañaba, hoy día se lo quita. Mira, decirte que hay muchas cosas en común y otras diferentes. Desde luego decirte que ellos tuvieron una réplica, y esta yo casi diría que es réplica, porque estaban mirando lo que pasaba en Chile y ellos tuvieron una réplica en noviembre del año 2019, o sea, poco después, ¿no?, de esta serie de, podríamos decir, de estallidos concatenados, que comenzaron en Quito el 3 de octubre de 2019 y que prosiguieron el 18 de octubre en Chile, ¿verdad? Entonces tuvimos una serie de estallidos donde Colombia hace de su parte también, llega a aquello en noviembre. Sin embargo, la pandemia terminó esa sensación de salir a la calle para cambiar las cosas, y el tema es que se ha reactivado. Entonces, claro, en el caso chileno fue la gota que rebalsó el vaso, fue los 30 pesos, que en realidad no eran 30 pesos, no dice un cartel, eran 30 años, que es la versión chilena del cartel argentino, que se vayan todos, es decir, no queremos ni uno de estos políticos, ni uno ni una. Es eso al fondo, ¿no? Y en Colombia es la reforma tributaria, pero que inmediatamente o pocos días después se echa hacia atrás, el ministro de Hacienda da un paso al costado, se retira, y el movimiento continúa. Después de eso empiezan a hablar del tema de la reforma a la salud, que se quiere llevar adelante, se retira, y el movimiento continúa, porque ya hay un hartazgo de una población que se considera abusada, y que quiere cambios pronto. El problema que tiene Colombia, y la diferencia, es que se trata de una sociedad que ante este grado de estrés no ha logrado encontrar con el poder político del presidente Duque un camino de encuentro real. Han tenido diálogo y todo eso, para llegar a un camino constitucional, si no igual al chileno, que de alguna manera pueda satisfacer a una parte de la población. Eso no se ha producido, y lo único que tienen a vista es, casi en un año más, elecciones, donde el mejor aspectado hasta el momento es Petro, ¿ah? Pero que es un candidato de izquierda en un país que no ha tenido este tipo de gobierno. Pero ciertamente hay algunos elementos diferentes. Mira, la cifra en Chile, la gente que murió fue muchísima, pero en Colombia hay desaparecidos. En Chile tuvimos un momento de riesgo de desabastecimiento en algunas regiones, pero no ocurrió, estuvimos muy cerca tal vez. En Colombia realmente ya hay unas contramarchas que están exigiendo el desbloqueo, porque hay lugares como Cali y el Valle del Cauca en general, donde lo que es el abastecimiento de insumos no está llegando. Entonces se está produciendo una situación de estrés muy importante, donde ya hay sectores además de la población que salen a atacar a los manifestantes, lo que se llama un enfrentamiento entre civiles, sin contar que Colombia ha militarizado, ha sido una reacción de militarización. Entonces yo te diría que lamentablemente, porque esto no es algo por lo cual uno se tendría que alegrar, es una crisis incluso que se ve con elementos de mayor profundidad, y una salida recién a un año más tarde. Entonces espero que sea las organizaciones internacionales las que de alguna manera puedan articular un lugar de encuentro y de diálogo, porque yo veo muy difícil la situación en Colombia. Bueno, además Colombia estaba ¿cómo se llama? Pasando por un proceso de desarme. La guerrilla, la FARC, estaba reinsertándose, y esto puede echar pie atrás, aparte de ese proceso valiosísimo para la sociedad colombiana, ¿no? Es decir, tiene similitudes Colombia con otros países de Latinoamérica, incluido Chile, sí, pero por lo que tú dices, es un fenómeno mucho más complejo y más acentuado a nivel de violencia, ¿no? Si es que te estoy interpretando bien. Sí, y si tendemos el puente con México también, el tema de México es la violencia de las organizaciones criminales organizadas, y el tema del narco dentro de eso, y por supuesto que de cualquier gobierno se esperaría que se gestionara bien. En el caso de Colombia fue el tema de las organizaciones criminales organizadas, el tema del narco, pero también el tema de una guerrilla que tenía mucho tiempo, a una serie de acuerdos que
finalmente el presidente Duque, digamos las cosas como son, no los ha abrazado completamente y que también producen decepción en una parte de la población. Por lo tanto, yo veo una crisis más profunda e incluso que la chilena, ¿no? Con menos visos de resolución inmediata. Yo espero equivocarme en esto, pero estoy muy preocupado por la situación en Colombia. Entiendo que la gente está agotadísima. Y sin camino ¿Sí? institucional para salir, pues claro, muy complicado. Sí. Bueno, yo soy de los que piensa que la buena noticia, a pesar de que algunos políticos dicen que no, que no estuvieron conformes con el acuerdo de noviembre del 2019 en Chile, yo creo que la buena noticia de ese acuerdo es que a partir de un movimiento que se inicia en la calle, por lo tanto la chispa de ignición está en la calle, eso no se puede negar, pero que es traducida políticamente por aquellos políticos que muchas veces son denostados públicamente. Los tradujeron de una manera que encausa institucionalmente un conflicto, porque siempre vamos a tener conflictos. La cuestión es cómo los resolvemos institucional y pacíficamente los conflictos, territorialmente a través de ollas comunes, políticamente en un nivel más supra, a través de acuerdos, por ejemplo, como no una reforma constitucional, un cambio de constitución. Eso se ve muy lejos en Colombia. Ellos además tienen una constitución del año 91, que fíjense que tenía escaños reservados para los indígenas y los afrodescendientes, y que tenía una serie de beneficios que era estudiado. Yo recuerdo haber estudiado esa constitución como un caso del neoconstitucionalismo latinoamericano, pero ¿saben? No solamente es la constitución, son prácticas, las prácticas políticas. Y cuando tenemos grupos que dicen que van a cambiar todo, pero tienen una serie de prácticas de políticas que no son muy distintas a las de años pasados, uno se empieza a preguntar qué tan real es el cambio. Si el cambio tiene que ir por el lado de las constituciones, de las leyes, de la forma en cómo nos relacionamos legalmente, de los modos de convivencia, pero también en la práctica. Y eso es crucial para hacer nuevas políticas. Lo que necesitamos, en mi opinión, y digo para la región, y voy a usar el caso de Bolivia. En Bolivia hay un cambio importante en los liderazgos. Mira qué sabiduría el decir que respetamos mucho, algunos no tanto, pero el MAS respeta mucho la figura de Evo Morales, pero estuvo muy claro en que había que hacer un cambio generacional, un relevo. Eso es muy sano. Y eso es lo que tienen que aprender los partidos acá. A lo mejor el problema no es que no existan partidos. Yo ahí me declaro un poco preocupado a veces porque sé que el antipartidismo tiene cuotas de populismo que no siempre son tan sanas. Acá la cuestión pasa por renovar los partidos completamente, refundarlos y renovarlos con nuevos cuadros, nuevas personas que asumen los desafíos. Creo que las cosas van un poco por ahí, y eso en general lo que pienso que tendría que hacer una parte de la región. Articular movimientos sociales con partidos políticos. Gracias. Héctor Cosio, para despedirnos, ¿algo que agregar? No, o sea, compartir un poco la preocupación de Gilberto, y claro, y lo que resulta evidente, nosotros que nos miramos siempre el ombligo, nos damos cuenta de que aquí en Chile están pasando cosas muy importantes, cambios profundos, cambios políticos y culturales muy profundos, pero no nos pasa solo a nosotros. Esto está pasando en gran parte de Latinoamérica, y esto habla también de que de alguna manera que hay un eje, yo le hablo un eje gravitacional, más que un movimiento telúrico a nivel, digamos, de la política, con el tema de la política del sistema representativo, que yo creo que eso está pasando en crisis en toda la región. Me imagino que la despedida, sí que quiero agradecer al mostrador la oportunidad de encontrarme con los lectores y las personas que siguen este diario. Decirles que efectivamente creo que esto es un cambio a nivel mundial, que ha sido particularmente agudo en la región, y que la noticia de nuevas constituciones y reformas son súper buenas noticias. Y junto con aquello tenemos que aprender, pienso yo, a relacionarnos entre nosotros mismos, en los modos de convivencia, en la calle, con el vecino, en todas partes, el diálogo. Creo que esa cuestión va a ser crucial. No solamente cambiar las leyes, que eso es súper importante también. Muchas gracias, Gilberto Aranda, analista internacional. Muchas gracias, Héctor Cosio, editor general del Mostrador. Nos vemos en la próxima Semana Política. Chao. Gracias, hasta luego.